Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Por obra y gracia de Dios nos volvemos a encontrar después de unos problemas con las redes. Gracias a Dios, hoy podemos volver de nuevo. Hoy, el Evangelio del día de hoy nos habla acerca de la multiplicación de los panes, ese pan que nos dará la vida eterna. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos permites. Te pedimos que cada día nos vayas ayudando a conocer tu santa palabra para poder anunciarla a los hermanos. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del 1 al 15, el Señor nos dice: Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarán para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se sienten la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda un profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte solo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 119 en el versículo 72 dice: la ley de tu boca vale más para mí que millones de oro y plata. La ley de tu boca, de lo que sale de la palabra del Señor, vale más que millones de oro y de plata. Porque en las Sagradas Escrituras nos enseña el Señor el pan de vida que nos habría de dar. Y es el que hoy comemos. Hoy lo que consagra nuestro sacerdote durante la misa, de la Santa Misa, ese pan eucarístico que nos lo comparte a nosotros. Y ese pan es el que nos da la vida, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo para el católico creyente. Para el que no, simplemente dirá: es un símbolo.
no tiene valor. Pero para el católico creyente sabe que tiene vida eterna. Por eso el Señor, allá en el Evangelio de San Juan, pero en el versículo 47, el Señor nos dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree, el que por fe sabe que es el pan de vida. El Señor es muy preciso en sus palabras porque dice, el que cree tendrá vida eterna. Pero vea lo que nos dice el versículo 64 del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Y cuántos de nosotros vamos a la iglesia y no creemos que es el pan de vida? Que no es simplemente ir a comulgar por comulgar, para que nos vean. Porque muchos no creen, por eso su vida no ha cambiado. Seguimos siendo esos egoístas, esos mentirosos, esos calumniadores, esos peleoneros, porque no hemos comprendido que ese pan consagrado ya por nuestro sacerdote es el que nos da la vida eterna. Y por eso el Señor claramente dice, pero hay entre ustedes que no creen. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Se nos olvida lo que dice en San Juan 6:51, yo soy el pan venido que ha bajado del cielo. El que me coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Pero muchos de nosotros no vamos a misa. Y si vamos, muchas veces no comulgamos. Porque el diablo nos atrapa y nos dice que no es cierto, que no somos dignos. ¿Pero por qué? Porque no íbamos a la confesión. A lo que nos invita al Señor a lavar nuestros pecados para que sean perdonados a través del sacerdote que es el representante de Dios en la tierra. Y por eso vea lo que dice el 53. Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Ve? Por eso hay muchos hermanos que han muerto espiritualmente y siguen viviendo como era antes. Por no creer que es el pan de vida. Y el Señor es muy grande en su gran misericordia que nos dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. De manera que si nosotros creemos que es el cuerpo y su sangre de Cristo, nos resucita. Pero para eso tenemos que creer, tener fe y una verdadera conversión de cristianos. Porque dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor siempre estará con nosotros cuando tomemos nuestra sagrada Eucaristía. Que perderemos la gracia cuando cometamos un pecado, cuando dejemos de ser buenos discípulos, buenos cristianos. Entonces, el Señor hoy nos habla así. Vea lo que dice entonces, volvamos al Evangelio de hoy. Dice el Señor en el versículo 15. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Porque muchos ponen su esperanza en líderes que los arrastran.
a la perdición. Muchos escuchan a esos falsos pastores diciéndoles que no es cierto, que no es el cuerpo de Cristo, que simplemente es un símbolo, una galleta, una oblea. Pero ahí hay ellos. Segunda de Corintios 5:10 dice que un día entregaremos cuenta, seremos juzgados por nuestro Dios. Ahí hay ellos. ¿Cómo se van a enfrentar con nuestro Dios? Pero mira lo que dice el 14. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Porque había multiplicado los panes, porque les había dado de comer, y muchos buscamos en nuestra vida el estar bien, el tener buena comida. Nos preocupamos por las cosas terrenales, por lo que la vida nos puede regalar, nos puede dar a través de nuestro esfuerzo físico. Pero la realidad del cristiano católico es que si quiere tener vida eterna, tiene que tener fe, creer y una verdadera convicción en el cambio rotundo de su vida, para que pueda hacer un testimonio con los vecinos, con los de su parroquia, con sus parientes, con su propia familia. Tiene que haber ese cambio, pero muchos a veces lo buscamos para obtener milagro. Y si no lo conseguimos, corremos a una secta. Porque creemos que nuestro Dios es un milagrero y que nos tiene que hacer el milagro porque yo digo que soy buena persona. Entonces, ¿cómo buscamos al Señor? ¿Por milagros o por fe? Por eso el Señor dice bien clarito en Mateo 4:4. Pero Jesús respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos se preocupan para ir a un retiro. ¿Qué van a comer? ¿Qué se va a dar de comer? Y no se preocupan de que cuando vayamos a un retiro se nos enseñe y se nos explique el por qué el cristiano católico creyente debe de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Que debería de permanecer en gracia las 24 horas, como el alcohólico, 24 horas de sobriedad. Así debe de existir la gracia en cada católico creyente. Por eso dice el Señor que no solamente de pan debemos de vivir, de preocuparnos por la comida, de la vestimenta, de los negocios, sino debemos de preocuparnos por anunciar el Evangelio a toda criatura. Que debemos de trabajar por el Señor. Por eso vea lo que dice el Señor en San Juan 6:26 en adelante. Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y eso es lo que pasa a muchos entre nosotros. Que vamos a retiros, a comer, a pasárnosla bien, y que no llegamos a entender la importancia que tiene la sagrada comunión, la Santa Eucaristía para el cristiano, para el creyente. Para que ponga su firmeza en su vida eterna, la va a alcanzar si come el cuerpo y la sangre de Cristo. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece
y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Por eso nosotros no nos debemos de preocupar en que tenemos que trabajar. A veces hay muchos hermanos que trabajan demasiado. Olvidan a la familia, a los hijos. Para que cuando se muera no se lleve nada. Todo se queda. Y ha perdido su vida. Y ha desgastado su vida en lo material. Y ha dejado lo espiritual hasta el final. Y si no le dio tiempo. Por eso es importante que hoy tú y yo nos decidamos a creerle al Señor, a participar en misa, a comer el cuerpo y la sangre de Cristo que nos dará la vida eterna. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? La oración y leer las Escrituras. Porque cuando nosotros más conocemos las Escrituras, podemos dar a conocer a Cristo. Porque dice San Jerónimo, santo de la Iglesia Católica, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Y cuántos católicos no desconocemos las Escrituras y creemos conocer a Cristo? Lo conoceremos a nuestra manera, a como nosotros creamos que se debe de vivir. Pero el Señor nos enseña de otra manera. Cuando nosotros aprendemos qué tenemos que hacer para trabajar en las cosas de Dios, una oración, la oración, las Sagradas Escrituras, la Santa Comunión, la confesión. Porque eso nos va a ir ayudando a ir limpiando nuestra alma, nuestros defectos, nuestro pecado, para poder dar a conocer a Cristo y poder ser ese testimonio. Por eso San Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Si el alimento es tomar el cuerpo de Cristo, para el católico creyente, nos llevará a ir haciendo la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? El gran examen para todos, de Mateo 25:31 en adelante. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, me ayudaste. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve hambriento, me diste de comer. Ese es el mayor examen de cada cristiano católico. Y hay más cosas. Porque podemos hacer eso, pero si nos gusta calumniar, chismear, pelear, nos estaremos apartando del Señor. Y no estaremos haciendo la voluntad de Dios. Porque nos sigue arrastrando el pecado. Por eso el Señor dice, mi voluntad, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esa es la voluntad de nuestro Señor. De nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos pide el Señor. Si no, miremos cómo los apóstoles, a pesar de que tenían tantas contrariedades
cuando ellos anunciaban el Evangelio y los querían callar y recibían golpes. Y los torturaban y los encarcelaban. Tenían la fe que el Señor los iba a ayudar. Porque lo que es de Dios, es de Dios. Y lo que es de los hombres, lo que es doctrina de hombres, es rechazado por Dios. En Hechos de los Apóstoles, versículo 4, en el 32 en adelante, perdón, en el 41 en adelante. No. Hechos 5. Hechos 5:41. Hechos 5:41. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesucristo. Por eso el sufrimiento nos acerca a Dios. Yo no sé cómo tú estés viviendo tu vida. Yo no sé por lo que tú estés pasando. Quizás una enfermedad, un cáncer. Quizás la muerte de un ser querido. Quizás tengas problemas. Pero a pesar de que tengamos esos problemas, esas piedras en nuestro camino, si nos sujetamos a Cristo, permanecemos en Él, seremos los más felices. Y nos sentiremos muy felices de sufrir, de que nuestro cuerpo sea martirizado por creer en el Señor, cuando nos ofrecemos al Señor. Por eso Romanos 12:1 en adelante dice que nos ofrezcamos en el sufrimiento al Señor. Que seamos parte del sufrimiento de Cristo. Que nos ofrezcamos a Él. Dice, los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo. El día entero, hermano. Fíjese que es el día entero. Y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. El día entero. No nos está diciendo que para muchos, una hora, pero dentro de esa hora que estamos en el templo, estamos viendo el teléfono, atentos a quien nos mandó un mensaje, un WhatsApp, atendiendo quién se sentó al lado de uno, quién entró, cómo viene vestido. Y no estamos atentos a la palabra del Señor. Y no estamos atentos a la enseñanza que nos da el Señor a través del sacerdote o muchas veces a través del diácono. Y a veces, muchos de nosotros que no queremos ir a misa, vamos casi llegando cuando ya empezaron las lecturas, otros en la homilía, otros cuando ya es la consagración de la Santa Comunión y otros cuando el Padre da la bendición para irnos a casa. Porque los quehaceres de este mundo nos han alejado de Dios. Y el diablo nos ha atrapado para no poder darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo durante la Santa Misa. ¿Y qué debemos de ir a hacer al templo? También a proclamar las Escrituras, a enseñarle a otros hermanos que no conocen de Dios, que necesitan saber de Dios. Pero si no lo enseñamos, si seguimos con anécdotas, con chistes, con otros temas que no van relacionados al Evangelio, de
dejamos y abandonamos nuestra fe. Y tu padre, y tu madre, que hoy Dios te ha concedido esos hijos, ¿les enseñas la palabra del Señor? ¿Proclamas en tu hogar la palabra del Señor a ellos? ¿O los has dejado vivir a la deriva, a como puedan y como salgan? Y hoy ves tu sufrimiento, lágrimas, porque aquel hijo no se porta bien, porque los vicios lo han atrapado, porque las infidelidades los han dejado, porque muchas veces, por no proclamar la palabra de Dios, los hijos se casan viviendo en concubinato o en unión libre y los papás no dicen nada. Es más, hasta en la misma casa les dan donde vivir. Aún sabiendo que viven en pecado. Por no conocer las Escrituras. ¿Y creen que Dios no nos va a pedir cuenta de eso? Claro que sí, mi hermano. Claro que nos lo va a pedir. Por eso Mateo 5:11 en adelante dice: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Nadie va a estar de acuerdo cuando tú proclames la palabra de Dios. Cuando tú toques la herida a ese hermano, a esa piedra que le molesta en el zapato. Serás criticado, serás juzgado, serás calumniado. Pero recuerden, los apóstoles salían muy contentos por sufrir por Cristo. Si has decidido, como dice Sirach 2:1, si has decidido a servirle a Cristo, pues hay que soportar la prueba, las calumnias, todo lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, queridos hermanos, Sirach 2:1 en adelante, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a un buen puerto al final de tus días. Por eso la fidelidad al Señor, para que el que se ha decidido servirle al Señor, es importante, porque lo va a acercar al Señor. Y el Señor le ayudará y le dará ese conocimiento que el Señor le da a los que proclamen la verdad. Porque cualquiera hoy en las redes sociales proclama y que dice que no hay iglesia y que véngase que aquí se va a ser salvo. Para el católico no creyente, ignorante en su fe, se pierde. Pero para el que cree, sabe de que solo una iglesia tiene Cristo y es la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahí está el pan que nos dará la vida eterna. Por eso es que el Señor nos decía así, ¿verdad? Alégrense y muéstrense contentos porque serán grande la recompensa que reciban en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Así que no te desanimes, hermano, si tú eres criticado, si eres juzgado, si eres señalado, pero no te desanimes y sigue anunciando el Evangelio.
pero siempre y cuando sea desde la palabra de Dios y con la verdad. Porque el Señor dice que Él detesta los labios mentirosos. Proverbios. Por eso esos hermanos que se dedican por las redes sociales a predicar y a decir tanta tontería y creen que lo hacen bien, un día verán a Cristo y le tendrán que responder al Señor. Entonces, si nosotros no enseñamos la palabra del Señor, vea el resultado que hoy tenemos. ¿Cuántos hermanos no se han perdido y se han ido a las sectas? Engañándoles que ya son salvos, engañándoles que no necesitan comer el pan que nos dará la vida. Esa multiplicación que el Señor nos dejó. Si no, vea cómo lo dice Amós 8:11 en adelante. Llegará el día, dice Yahvé, y que ya ha llegado, en que mandaré al país el hambre, pero vamos a ver qué clase de hambre, si va a ser de comida o de la palabra del Señor. Mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. ¿No es eso lo que ha pasado ahora? Que muchos que están en grupos, se les ha olvidado anunciar la palabra del Señor. Y muchos hermanos desean escucharla y no la consiguen. Y escuchan a otro más tonto por ahí, que anda todo desorientado, lo agarra y se lo lleva a su secta. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Si tú te has decidido a servirle a Cristo, si hoy estás en la iglesia católica, tienes que anunciar el Evangelio. A toda criatura, te escuchen o no te escuchen. Tú tienes que hacerlo, hermano. Y enseñarle a los hermanos que ese pan que nuestro sacerdote consagra durante la misa es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos dará la vida eterna. Pero si tú no predicas, el Señor te va a pedir cuentas a ti también. El Señor dice bien claro, allá en 1 Timoteo 2:4 en adelante dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú, hermano, anuncia la palabra de Dios con las Escrituras. No tengas miedo, anúnciala. El Señor te va a ayudar, te recompensará, te dará sabiduría. Para poder llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Porque ese pan que el sacerdote ha consagrado es el que nos da la vida eterna. Y para que ustedes vean que ese pan que el sacerdote ha consagrado ¿recuerdan lo que decía San Juan 6:12 en adelante? Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierdan nada. Mire,
¿Ha visto que el sacerdote, después de que ha consagrado y han dado la comunión, recogen y tienen el purificador sobre el altar y lo echan en el copón, él lo bebe y el resto de las hostias que han sido ya consagradas, que se han convertido en el cuerpo de Cristo, los pone y lo llevan al Santísimo, al santuario, dentro de la parroquia, y ahí lo deja. Los sacerdotes. Se está cumpliendo lo que está diciendo San Juan 6:12, que le dice a esos mismos sacerdotes del día de hoy, recojan lo que haya sobrado y pónganlo en la capilla. Para que el que quiera venir a adorar al Señor, lo puede encontrar ahí, porque ya ha sido consagrado y ya se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo que está ahí. El mismo Cristo vivo está ahí. Hay un científico, Ricardo Castellón creo que se llama, parece que es mexicano, no estoy muy seguro, pero él en su descubrimiento después de ser ateo, se da cuenta que esa hostia que tenía sangre era sangre verdadera. Y de ahí empezó la conversión de él. Los milagros eucarísticos. Y por eso nosotros tenemos el tabernáculo donde está nuestro Señor esperándonos todos los días, para que nosotros podamos compartir y estar un momento con el Señor. Si tú tienes una capilla donde puedas visitar al Santísimo, ve, visítalo. El Señor ahí te está esperando, hermano. Y por eso, primera de Timoteo 2:4 dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Me voy. Agradecido con el Señor por haber podido compartir con ustedes y que la multiplicación de los panes nos lleve cada domingo o cada día a la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta nueva enseñanza que tú nos has permitido compartir. Amén.